A continuación lo que tenemos es un circuito mixto donde combina resistencias en serie con resistencias en paralelo. Si os fijáis, la resistencia 3,2 está conectada en serie entre sí, las resistencias 4 y 5 están conectadas en serie entre sí, pero ambas están conectadas en paralelo. Vamos a ir simplificando el circuito poco a poco. Si os fijáis, la resistencia 3,2 al estar en serie, aplicamos la fórmula de resistencia en serie, que es simplemente sumar, y tendríamos 3 más 2 igual a 5 ohmios. Y la resistencia 4 y 5, hacemos lo mismo, 4 más 5, y equivaldría a una única resistencia de 9 ohmios. Si os fijáis, ahora lo que tenemos son dos resistencias en paralelo, una de 5 ohmios y otra de 9 ohmios. Ahora, para calcular la resistencia en paralelo R2 y R4,5, aplicamos la fórmula en paralelo, que es la suma de las inversas, es decir, 1 partido 5 más 1 partido 9, y eso nos da 45 entre 14, que sería igual a 3,214. Esa resistencia 3,214 está en serie con la resistencia de 1 kiloohmio. Ahora ya podemos aplicar la fórmula de resistencia en serie para la resistencia de 1 kiloohmio y la resistencia de 3,214 ohmios, lo que nos daría 1003,214 ohmios. Una vez obtenido la resistencia total, 1003,214 ohmios, sabiendo la tensión total, que es la de la pila, 9 voltios, ya podemos calcular la corriente total. Tensión total entre resistencia total, por lo tanto 9 entre 1003 nos daría 0,008971 amperios. Pero esa cifra que tiene tantos decimales podemos dividirla entre 1000 y pasando de amperios a miliamperios, lo que sería lo mismo que decir 8,97 miliamperios. Ahora debemos de saber obtener la corriente que circula por cada resistencia y la caída de tensión o voltaje que produce cada resistencia. Sabemos que la corriente total es la misma que la corriente que pasa por 1 kiloohmio, ya que todos los electrones tienen que pasar por esa resistencia. Por lo tanto, la corriente de 1 kiloohmio es igual a la corriente total, 8,97 miliamperios. Sabiendo la corriente de 1 kiloohmio, sabiendo la resistencia de 1 kiloohmio, podemos obtener ya la tensión de 1 kiloohmio. Tensión de 1 kiloohmio será igual a 0,08971 por 1000. Por lo tanto, la tensión o la caída de tensión o de voltaje que produce la resistencia a 1 kiloohmio será igual a 8,971 voltios. Una vez que sabemos la caída de tensión de 1 kiloohmio, que serían 8,97 voltios, sabemos que la tensión total de la pila son 9 voltios, y esos 9 voltios a lo largo del circuito tienen que caer hasta 0. Si esos 9 voltios hay una resistencia que ya consume 8,97, la diferencia hasta 9 voltios, es decir, 9 menos 8,97, nos da la caída de tensión que se producirá en los ramales 3,2 y 4,5. Por lo tanto, V3,2 y V4,5 será 0,03 voltios. Sabiendo ya la caída de tensión 3,2, podemos calcular la corriente que pasa por la resistencia 3 y la resistencia 2 y también la corriente que pasaría por la resistencia 4 y resistencia 5. ¿Cómo lo hacemos? Corriente 3,2 o corriente 32 sería igual a la V3,2 entre la resistencia 3,2, o lo que es lo mismo, 0,029 entre 5. Eso nos dará 5,8 miliamperios. Esos 5,8 miliamperios pasan tanto por la resistencia 3 como por la resistencia 2, ya que es el mismo cable, es el mismo hilo. En el caso de las resistencias 4 y 5, como sabemos la caída 4,5, V4,5, que es 0,029, es la misma que la V3,2, y sabemos las resistencias 4,5, que en este caso son 9 ohmios, pues si hacemos la división 0,029 entre 9 nos dará 3,2 miliamperios. Esos 3,2 miliamperios es la corriente que pasa por 4 y la corriente que pasa por 5. Pues ya sabemos las corrientes de cada resistencia y también el valor de cada resistencia, por lo tanto calcular la caída de tensión que se produce en cada resistencia será muy sencillo. V3 será igual a I3 por R3, ¿no? V3 y 3 hemos dicho que es 58 miliamperios, 5,8 miliamperios. Cuidado que son miliamperios, habrá que trabajar siempre en amperios. Pues hacemos ya la multiplicación, 0,0058 por 3 y nos dará 0,0174 voltios. Lo mismo con V2, V2 igual a I2 por R2 y nos dará el valor de 2. Si os fijáis, si sumáis V2 y V3, como están en el mismo ramal, nos tiene que dar la caída de tensión 3,2 que ya calculamos antes, 0,029 voltios.
Y lo mismo ocurre con V4 y V5. Si calculáis V4 y V5 y la sumáis, os daréis cuenta que da lo mismo que la caída de tensión V4,5 que calculamos también antes. Y por último, vamos a calcular también la potencia total del circuito. Para la potencia total del circuito solo hace falta la tensión total del circuito, que la teníamos desde un principio, ya que era la tensión de la pila, 9 voltios, y la corriente total del circuito, que fue lo segundo que calculamos. Pues hacemos la multiplicación, 9 voltios por la corriente total del circuito, 0,08971 amperios, y nos dará que nuestro circuito tiene una potencia total de 0,080 vatios. Y así ya habríamos resuelto todos los datos de este circuito mixto.